Muy bien, jóvenes, vamos a encender las cámaras, vamos a continuar. Bien, entonces estamos en el segundo paso del método científico. ¿Cuál era el segundo paso? Hacernos preguntas. En este caso, para el ejemplo, nos hemos hecho una pregunta. ¿Crecerán más rápido las plantas si les añado compost o si les añado fertilizante químico? Tienen que ser preguntas objetivas donde la respuesta yo la pueda medir. Sí, por ejemplo, miren al último de la diapositiva, al final. Esta pregunta es subjetiva. Por tanto, esta pregunta como que no es para una investigación que se pueda comprobar, ¿no? Dice, ¿son los canarios más bonitos que los jilgueros? Pues eso va a depender de cada uno. Es como si yo le preguntara, ¿es más bonito el color azul o el color rojo? Pues eso va a depender de cada uno. No es, por tanto, una situación objetiva que yo la pueda comprobar. Por tanto, las preguntas de investigación que yo haga tienen que ser preguntas donde yo las pueda medir con cierta objetividad. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Formula una hipótesis. Luego, la hipótesis, jóvenes, debe ser una predicción. Esa es una hipótesis, una predicción sobre la investigación, una posible respuesta a la pregunta. ¿Sí? Entonces, eso es la hipótesis, una predicción. Cuarto paso, usted diseña y conduce un experimento. Si en este caso usted quiere comprobar si hace crecer la planta más rápido el compost o el fertilizante químico, pues usted tiene que diseñar un experimento. ¿Cómo podríamos diseñar un experimento? Podríamos comprar 20 plantitas que todavía están así pequeñitas en lechuguín, que todavía recién están comenzando a crecer, pero que sean plantitas de la misma especie, que sean plantitas de la misma edad, que tengan el mismo tiempo de germinación. A las 20 plantas yo las divido en dos grupos, ¿verdad? Al un grupo le voy a agregar compost y al otro grupo le voy a poner fertilizante químico. Y de ahí sí, voy a comenzar a tomarles medidas a las plantas para saber cuánto crecen. Voy a hacerlo, por ejemplo, cada 3 días. Y agarro una libreta y voy anotando cada 3 días cuántos centímetros o cada semana, no sé, cuántos centímetros crecieron las plantas que les agregué compost y cuántos centímetros crecieron las plantas que les agregué fertilizante químico. Eso es el experimento, jóvenes, ¿sí? Entonces, este experimento debe incluir materiales, las instrucciones que se deben seguir paso a paso y deben tener varias repeticiones para evitar, para eliminar los errores. Por eso es que no lo hago solo con una planta, sino que lo hago con 10 plantas para saber si en todas se repite resultados similares. ¿Sí? Eso da más seguridad y garantía de que el experimento está bien hecho. Luego dice las variables constantes y controles. Dentro de este paso, jóvenes, dentro del diseño y conducción del experimento, usted puede modificar las variables. Usted puede modificar los controles. Usted maneja el control de su experimento. ¿Sí? Un investigador cambia un factor y observa o mide la consecuencia. Supongamos, vamos a imaginar que a las plantas que les agrego compost, a un primer grupo de plantas, les coloco 200 gramos de compost semanalmente y 200 gramos de fertilizante químico a otro grupo. Luego yo puedo agarrar otro grupo de plantas y no ponerles los 200 gramos, sino ponerles 400, el doble. Entonces ahí yo estoy manejando un control de las variables. Yo estoy controlando y modificando las variables. En este caso estoy modificando la cantidad del fertilizante y del compost para ver las consecuencias. A eso se refiere, jóvenes, esto de las variables y de los controles. Usted es el que controla el experimento y todo tiene que irlo anotando. ¿Sí? Entonces, para ello se hacen grupos de control, se hacen grupos experimentales. Aquí está, miren, a la planta 2 se le añade fertilizante y a la planta 3 compost. Bueno, son muchas formas como uno se puede controlar y modificar las variables. Una variable es algo que cambia, por eso viene el nombre variable, porque varía, porque cambia. Cambia de manera natural o porque nosotros queremos cambiar. En un experimento es lo que cambia de un grupo a otro, si se añade fertilizante o compost. Estoy ahí cambiando, fertilizante a la una planta, compost a la otra. Estoy variando.
Hay dos tipos de variables, independientes y dependientes. La independiente, el factor que nosotros cambiamos o cuyo cambio se puede controlar, es variable independiente. Es el factor que el investigador controla para aceptar la hipótesis. ¿Sí? Luego, la variable dependiente, el factor que se mide u observa se llama variable dependiente. Es el resultado, es la consecuencia del cambio realizado u observado por el investigador. Sí, eso es la variable dependiente. Por tanto, la variable dependiente es el efecto que yo consigo cuando modifico la variable independiente. En este ejemplo que estamos viendo, la variable dependiente sería el crecimiento de la planta. Porque si yo cambio la cantidad de abono que le pongo, probablemente va a cambiar la cantidad de centímetros que la planta crezca cada semana o cada mes. ¿Sí? Entonces, el crecimiento de la planta en este ejemplo es la variable dependiente, porque es la que va a cambiar. Muy bien, y luego están los constantes cambios de control, constantes o variables de control, que son los factores que el científico debe mantener sin cambios, tanto en el grupo de control como en los experimentos. Hay un grupo de variables que no se las debe modificar para que no se altere el experimento. Por ejemplo, si queremos tener resultados más fidedignos, más objetivos, yo debería hacer el experimento con la misma especie de planta o podría ser con cualquier especie de planta. ¿Qué dicen ustedes? A ver, le preguntamos a Nayeli. ¿Qué dice Nayeli? ¿Deberíamos hacer con la misma especie de planta o con diferentes plantas? Una planta de manzanilla, otra planta de... Pero, ¿cuál era la pregunta? Es que no la escuché bien. La pregunta es que si para obtener resultados más objetivos, más fidedignos, ¿deberíamos hacer el experimento con la misma planta o con diferentes especies de plantas? Sería con diferentes tipos de plantas. No, ¿sabe por qué? Porque si yo hago el experimento con diferentes plantas, una planta de aguacate, una planta de Pero es manzanilla, para ver algo, ¿verdad? O sea, sobre la misma planta. ahí sí, claro, pero si es sobre la misma planta, tengo que hacer entonces sobre la misma especie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa es una variable que tenemos que aprender a controlarla y mantenerla bajo control a esa variable, ¿sí? Ejemplos de controles de variables, bueno, esto ya lo he explicado. Luego el siguiente paso, jóvenes, es recoger los datos. Acuérdese que usted tiene que anotar todos los datos de su experimento. Solo así usted va a poder comunicar los resultados. Si usted no escribe, si usted no recoge los datos, usted no se va a acordar con exactitud todos los conocimientos y los datos que va adquiriendo con el método científico. Por ejemplo, puede utilizar, mire, una tabla. Si estamos hablando del crecimiento de una planta, mire, aquí usted puede llevar una tablita, planta A, planta B, planta C. Mire, la planta A no se le puso ningún ni fertilizante ni compost. A la planta B le puso fertilizante. A la planta C le puso compost. Y mire, después de 10 días, la planta A solo creció 1 centímetro, la planta B creció 2 y la planta C con el compost creció 3 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que es necesario anotar todos estos datos con día, fecha y hora, si es posible, y los resultados que se van obteniendo. Luego de que yo ya tengo los primeros resultados, tengo que analizar los datos. Y para que sea más fácil interpretarlos, tengo que plasmarlos a través de gráficos estadísticos. Por ejemplo, aquí yo tengo el gráfico lineal, que se utiliza para mostrar los cambios en la variable dependiente, en este caso el crecimiento de la planta a través del tiempo. Todo esto ustedes lo van a utilizar en su proyecto de grado, jóvenes. Estén muy atentos y si algo no se entiende, por favor me lo dicen. ¿Sí? Luego tenemos el gráfico de barras, mire, es este gráfico de acá. Este gráfico se usa cuando una serie de medidas se pueden dividir en varios grupos comparables. El estilo de este gráfico le permite comparar visualmente, comparar quién tuvo, por ejemplo, más crecimiento, quién tuvo menos crecimiento. Esa es la ventaja de este tipo de gráfico de barras. Pero también está el gráfico de sectores o el famoso pastel estadístico.
que muestra las partes en relación al total, las partes en relación al todo, y es un gráfico muy útil dependiendo de lo que queramos mostrar, ¿sí? Entonces ahí cada uno elige cuál es el gráfico que más se presta para explicar con más claridad lo que yo quiera explicar. Finalmente, jóvenes, se extrae las conclusiones, a qué conclusiones llego después del experimento, y se tiene que establecer si las conclusiones y los resultados del experimento confirman la hipótesis del inicio o a lo mejor la rechazan, porque a lo mejor no se comprobó la hipótesis. Está bien y todo es válido, porque hay cosas que en el experimento se demuestra si la hipótesis del inicio era verdadera o era falsa, y eso es todo. Y luego pues se extraen las conclusiones. Si es necesario hay que reescribir la hipótesis si es que se equivocó, pero finalmente usted tiene que siempre comunicar los resultados. La comunicación de resultados es parte del paso número 7, extracción de las conclusiones. Y ahí usted tiene, jóvenes, miren, que para comunicar los resultados usted puede elaborar un informe. Este informe tiene que llevar un título, introducción, materiales, el procedimiento que utilizó, los resultados y las conclusiones, ¿sí? En la próxima clase vamos a hacer este trabajo práctico. Entonces, para que ustedes hagan y elaboren un pequeño informe de un experimento, de una aplicación del método científico, lo que lo vamos a hacer aquí dentro de la clase, ¿sí? Entonces, jóvenes, yo lo que ahora quiero es que tengan en cuenta y claro los pasos del método científico, por qué es importante la investigación científica, ¿sí? Finalmente, tenemos aquí los tipos de investigación científica eh, que nosotros manejamos, especialmente jóvenes, con la que más vamos a estar relacionados, sobre todo para elaborar el proyecto de grado, es la investigación científica según el enfoque, que puede ser cuantitativo o cualitativo, ¿sí? Entonces, jóvenes, bueno, aquí vamos a terminar esta parte. Ahora sí, ¿quién terminó de resolver ya el taller? ¿Alguien lo terminó? A ver, vamos a encender las cámaras. Brittany Fajardo, Cristian Borbor, gracias. Doménica Aguilar. A ver, ¿alguien terminó ya el taller? ¿Sí o no? ¿No lo han terminado? Sí, ya lo terminé. Ya. Denise, ¿usted lo envió ya al taller? Sí, Ya, ¿cuánto sacó Denise? bien. Ya, perfecto. Muy bien, Denise. Denise, voy a quedarme todavía estos 5 minutos por si acaso los compañeros tengan dudas en el taller. Si usted gusta, ya se puede retirar. En la próxima clase vamos a hacer como les dije, un experimento, aplicando el método científico, estos 7 pasos, pero aquí en el aula, conmigo, para que esto vaya quedando mucho más claro. Si gusta, puede ya retirarse ya que usted ya envió el taller, ¿sí? Listo, chao Doménica, Denise, perdón, que pase bien. Ya jóvenes, a ver, ¿a quién le falta alguna pregunta? ¿Quién tiene dudas sobre el taller? Dígalo por favor. Profesor, yo ya terminé, también puedo salir. Perfecto, Brittany, claro que sí. Los que ya terminaron pueden salir. Si alguien tiene preguntas, hágalas, dígame. Profe, ya terminé. Ya, listo, Profe, Cristian. ya terminé. Yo también Profe, terminé. yo también terminé. Ya, ok, listo, Fabiana, Dominic, pueden retirarse. Los que tengan dudas, quédense. Profe, yo también ya terminé. Puede preguntarme. Listo, Roger, puede retirarse. Yo también terminé. Listo, Leonela puede retirarse. Si alguien tiene dudas, pregúnteme, aquí lo vamos resolviendo, le vamos ayudando a que lo haga bien ese taller. Profe, ya terminé el taller. Ya, listo, Kelvin, si ya terminó, ya, envíenlo nomás, listo, Ariana, listo, Mari. Si alguien necesita ayuda, alguien no sabe bien una respuesta, avíseme para explicarle nuevamente y para que así responda bien. Yo terminé, profe. Gracias. Listo, Emily, ya, muy bien. Puede retirarse si gusta, Emily. Listo. Profe, no entiendo. A ver, dígame, Brittany, dígame. Para eso estamos. ¿En qué pregunta?
En la pregunta 1, Ya, ¿qué dice? Dice, ya. dice primer paso, es que no sé si está bien. Ya, usted tiene que acordarse los pasos del método científico. Mire, aquí le voy a ir indicando cuáles eran los pasos del método científico. Con esto usted tiene que resolver la pregunta número 1. Dijimos que son 7 pasos, ¿cierto? Brittany, ¿cuántos pasos ahí le aparecen? ¿7? Sí, 7. Ya, aquí están, mire. Aquí está más fácil porque está resumido los 7 pasos. ¿Cómo se llama el primero? Observación. Ahí está. En el segundo paso, acuérdese que tenemos que hacer una pregunta sobre lo que estamos observando. En el tercer paso, formulamos una hipótesis para tratar de predecir las causas, de pronto para predecir una posible solución al problema. El cuarto paso es diseñar el experimento, luego se recogen los datos, se analizan los resultados, se extrae conclusión. Ahí están los 7 pasos. Profe, una pregunta. Dice aquí, ¿dentro de qué paso del método científico están ubicadas las variables constantes y controles de una investigación? Ah, ya. El control de variables está dentro del cuarto paso. Aquí mire, dentro de donde dice diseña y conduce un experimento, dentro de ese paso, siguen, mire, ahí están, las variables, constantes y controles. Es decir, todo esto de las variables, todo esto de los controles de variables está dentro del cuarto paso. ¿Sí? Ahí dentro de eso está. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Sí, dígame, Anthony. Es que en la pregunta número 3 dice dentro de qué paso y método científico se comunican los resultados. Se supone que el séptimo paso es el de dar las respuestas de la investigación, dar todos Sí. los resultados. Ajá. Pero en esa misma te dice séptimo paso, 2 puntos, extraer conclusiones. Y se supone que extraer conclusiones era la sexta. No, el sexto era este, mire. El sexto era analizar los datos y hacer los gráficos. El 7, el paso 7, es este de aquí. Extraer las conclusiones. Y dentro de este paso, una vez que usted extrae las conclusiones, tiene que comunicarlas. Ya, ¿Sí? muchas gracias. Sí, dentro del paso 7, una vez que extrae las conclusiones, enseguida las comunica. Ahí está. Las comunica mediante un informe. Profe, ya terminé. Ya, listo. Envíen nomás. ¿Terminó, Anthony? Ya terminé, ¿Terminó? profesor. Ya, Sí. perfecto. Listo, jóvenes. Entonces, de Chao, aquí nos profe. vemos la próxima clase. Alexander, ¿usted terminó? Ah, profe, es que la cuestión es que yo estaba en el celular y yo no podía hacer. Por eso recién lo voy a hacer ahorita, que tengo recreo. Ah, ya, ya. O sea, necesita salirse de Zoom para hacerlo. Sí, ya no importa. Igual ya sé cómo hacerlo. Ya, como Sí, ya. Ay, con que le complete atención, ya. Ahí ya sé cómo hacer la prueba. Ya, listo. Sí, es sencillo. E igual yo le voy a facilitar ahorita en Edmodo. Déjame ver si ya les publiqué. A ver un ratito. Ya, ahorita mismo en Edmodo les voy a subir estas diapositivas y así ustedes ahí fácil puede consultarlas incluso, ¿sí? Bueno, Ya, listo entonces, Cristian, cuídese y nos vemos la próxima semana. Y ahorita mismo ya la estoy subiendo a Edmodo. Listo, se llama tema 3, investigación. El tema 3, ya, refresque Edmodo y ya le va a aparecer ahí. Bien, listo.